Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Tánger, la puerta de Marruecos. Vamos a saltar el estrecho, muy cercano, Tánger. Lo vemos desde la parte peninsular, pero a la vez toda esa parte marroquí muchas veces nos queda muy lejos, nos queda muy desconocida. Y voy a intentar, en una serie de podcasts que voy a hacer, que van a ser la mitad viaje mío personal y de mis amigos y la mitad también historia, voy a intentaros sumergiros en lo que es una bella ciudad, un mundo muy desconocido, un mundo muy distinto desde muchos aspectos, pero a la vez una ciudad profundamente atractiva. Una de las personas más honestas que conozco es mi amigo Miquel, que es profesor, y hace unos meses, igual son años, porque nos conocemos hace tanto tiempo, que igual son años, como os digo, es de una honestidad extrema, pues me comentó cómo estaba un poco desconcertado, puesto que ahora ya los padres gastan unas cantidades ingentes de dinero en organizar los viajes de estudios de sus hijos. Y cuando él estuvo en los cargos de dirección, pues intentó entrar en razón y reflexionar a los padres, diciéndoles, hombre, pero ¿no os dais cuenta de que ese es un gasto muy, muy grande? Que estamos hablando de cantidades que se aproximaban al salario que tienen muchas personas en un mes. Y eso era lo que daban los padres para que sus hijos fuesen de viaje de estudios y disfrutaran y vivieran una experiencia insuperable. Y ante esa especie de intento de reflexión, desde la honestidad, como os digo, que les hizo, pues se encabritaron, por no decir otra palabra, los padres de los jovencitos, y dijeron, bueno, déjate de historias, que nosotros tenemos ese dinero para pagarles el viaje y nos gusta que lo hagan, que tengan esa experiencia. Indudablemente, él como yo, que no tiene hijos, no lo entendió, pero dijo, oye, vuestro dinero es y vuestra voluntad soberana es. Y esto me da paso para recordar cómo fue mi primera visita a África, al territorio marroquí, aunque en una ciudad que entonces y ahora sigue siendo del reino donde vivimos, del reino de España, que era Ceuta, y eso lo hice en un viaje de estudios. Pero nuestro viaje de estudios no era para nada, o sea, si yo pedía en mi casa 1.400 euros para irme de vacaciones, o sea, el salario mensual de mi familia, que entonces estoy haciendo la comparativa, me hubieran puesto de patitas en la calle y me hubieran dado una patada en la parte donde la columna vertebral termina, que entendéis, y no lo digo por decencia. Entonces, cuando nosotros nos planteábamos un viaje de estudios como aquel, como el que hacíamos nosotros y cuando estábamos en el no sé si en el segundo o el tercer curso de bachillerato, porque es que han cambiado tanto las terminologías que ya no me puedo acordar si era en primero, era en segundo, era en tercer. Primero seguro que no era. Pero bueno, el caso es que era una tradición ir y claro, tú le decías, me voy a ir de viaje de estudios y te miraban, eso lo decías en casa y te miraban y te decían, ah, sí, y bueno, que eso tiene un coste. Y volvían a preguntar y decía, ya he entendido. Entonces nos lanzábamos a lo que era la caza y captura de fondos.
Entonces hacíamos lotería, hacíamos una gran cesta de Navidad que íbamos por todos los bares recolectando, pues en un bar 2 botellas, en una tienda de ropas un jersey, en una carnicería un jamón, en una tienda de deportes un balón de fútbol y otro de baloncesto. Entonces recorríamos todas las tiendas del pueblo y hacíamos una cesta soberana de muchas cosas. O sea, eran cosas que no tenían ningún costo para nosotros, porque tú le pedías a un bar una botella de whisky o 2 y te las daba, o al almacén de vinos y te daba una caja de vinos, o te daba 8 botellas de un vino de calidad, o te daban, en fin, cantidad de cosas. Pues otro te podía dar una manta de viaje, otro una maleta. Entonces, con todo eso, en una tienda que nos dejaba, que era la tienda de García, que era una tienda que era de textiles, nos dejaba ahí en una buena zona, nos dejaba su escaparate y montábamos ahí una cesta inmensa, y luego íbamos vendiendo vendíamos papeletas a 4 o 5 euros y con eso íbamos sacando dinero. A esto juntábamos la venta de calcetines. Comprábamos a unos proveedores que tenían allí centenares de calcetines, entonces íbamos vendiéndolos, y todos los días hacíamos como una especie de vamos a decirlo, de bar, de pequeña tasca, que consistía en hacer bocadillos para nuestros compañeros que nos los compraban en la hora del recreo. Pues teníamos una especie de infiernillo, ahí hacíamos bocadillos de chistorra, bocadillos de jamón de salchichón, de jamón de york, de chorizo, y con eso también nos acabamos, íbamos a por pan, y cada día estaban un grupo encargados de hacer los bocadillos. Y luego también tuvimos en nuestra mente, con todo eso, íbamos sacando el dinero para el viaje. Y luego también tuvimos la idea de hacer grandes festivales de rock y grandes bailes. O sea, el ayuntamiento nos dejaba el frontón de nuestro pueblo y ahí organizábamos un baile al cual venía pues mucha gente, porque, baile, era una cosa como más bien discotequera, pero con un grupillo de por ahí del pueblo, o a veces de algún otro pueblo que cobraba barato, que quería promocionarse, y con la entrada que cobrábamos, pues con eso también se le pagaba al grupo y se pagaba se iba para el fondo del viaje de estudios. Hicimos un concierto épico con los mejores grupos de rock que estaban funcionando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que era un grupo muy mítico de rock, que era el grupo Ñu. Todavía los que sois mayores, los que hicisteis EGB, si lo veis por ahí, que era como tipo Jethro Tull, de unos que eran muy rockeros, un rock duro, pero con el que cantaba y dirigía el grupo, que tocaba la flauta travesera, y era un grupo muy, muy emblemático del rock madrileño, aunque ellos creo que eran de Toledo, pero funcionaban generalmente por el centro. Y luego había 2 grupos que eran muy, muy rompedores en aquel momento, que eran los grupos Puscarra y Asco. Puscarra es ventosidad en vasco, pedo en vasco, y Asco, pues ya sabéis, eran nombres como muy apropiados para el rock. Aquel concierto fue multitudinario, pero también os puedo decir que aquel concierto fue un desastre. Sacamos mucho dinero, pero tuvimos que pagar también mucho dinero a los grupos, y no sabemos por qué maleficio 2 personajes, que no los voy a citar, pues se apropiaron de cierta parte del dinero para el viaje. Y al final, pues bueno, nos salió así raspado para poder iniciar nuestro viaje de estudios, que tenía un destino, ahora lo consideraríamos pavoroso y casposo, que eran ir a Torremolinos. Fijaros, Torremolinos ahora es como una especie de destino de segunda división B, pero entonces era muy emblemático, y poder alojarte en unos apartamentos. Todo esto nosotros no habíamos salido, cuando os digo que no habíamos salido del pueblo, no habíamos salido del pueblo prácticamente nunca, Habíamos hecho 2 excursiones en autobús o en tren, que nos había llevado la Diputación para ver la fábrica de leche de Gurelesa de San Sebastián, para las fiestas de los pueblos de al lado, que hacíamos autostop, ahora no te para absolutamente nadie, y algún viaje que hicimos a Burgos,
que vimos la catedral y las huelgas, y eso era todo el acervo que teníamos de salida. No penséis que ahora un chaval con 18 años se ha recorrido medio mundo, entonces había corrido medio pueblo, media provincia, no se había recorrido más. Entonces para nosotros era un lugar exótico. Éramos una manada, íbamos en autobús, éramos 3 autobuses. Entonces aquello parecíamos que éramos la expedición de los vendimiadores que van a la Baja Burdeos a podar las viñas y a cortar las uvas para sacarse 4 duros, pues así era nuestra expedición. Y con esos autobuses partimos al inerranable viaje que os iré contando conforme vayamos avanzando en nuestra visita a Tánger. He titulado Tánger la puerta de Marruecos porque es uno de los accesos. A Tánger solo se puede ir de 2 maneras, porque como está el estrecho de Gibraltar por medio, un brazo de mar, pues no puedes ir más que en avión o en ferry. No hay todavía ningún puente. Lo están planeando porque hay una parte que sería posible. Técnicamente es posible, pero económicamente estamos hablando de un impulso muy gordo económico que todavía no se ha plasmado. Marruecos es un país que tiene un mayor atraso que nosotros, aunque está en una franca aventura de progreso, aunque tiene sus múltiples características, de alguna de las cuales os voy a hablar. Y nosotros, claro, indudablemente desde Madrid, pues fuimos un avión que tardas pues 3/4 de hora aproximadamente desde Madrid a Tánger. Hay 39 kilómetros desde Tarifa hasta Tánger. Se ve de una parte, se ve la otra, se ve la silueta de las montañas y en un día claro se ve la silueta de las casas y por la noche se ven todas las luces. Los de Tarifa ven las luces de Tánger y los de Tánger ven las luces de Tarifa. Y Tánger, como os digo, fuimos en avión, dispone de uno de los aeropuertos más importantes del país, no por su tamaño, sino porque es un aeropuerto pequeño, sino por su situación y siendo una de las opciones preferidas por las compañías low cost. Perdón, ya estamos otra vez en invierno, esto es increíble. Las compañías low cost, que son las que hacen los vuelos directos desde España, y también ofrecen muchísimos vuelos desde Madrid. Además, como os digo, también está a poca distancia el aeropuerto de la ciudad y está unos 15 kilómetros, creí calcular yo. Y el rango de precios de los traslados oscilará entre los 100 y los 150 dirhams, que es la moneda marroquí, dependiendo donde esté situado el alojamiento, lo que sería entre 10 o 15 euros, que es un precio absolutamente entendible. Nosotros pagamos 15 euros, estábamos muy en el centro, pero muy bien, las instalaciones del aeropuerto impecable, moderno. Es el aeropuerto Ibn Battuta, que era un gran escritor de allí, del que ya os hablaré. Tánger es una de las ciudades más importantes de lo que es el noroeste de Marruecos y se encuentra en la costa de Magreb, en la entrada oeste del estrecho de Gibraltar, donde el mar Mediterráneo se encuentra con el océano Atlántico frente al cabo Espartel. Muchas civilizaciones y culturas han influido y mucho en la historia de Tánger, sobre todo a partir del siglo V. Entre el periodo de ser una ciudad bereber estratégica y luego un centro comercial fenicio, a la era de la independencia de alrededor de la década de 1950, Tánger siempre fue un nexo para muchas culturas. En 1923 fue considerado como un enclave, una ciudad internacional por las potencias coloniales extranjeras y se convirtió en un destino para muchos diplomáticos europeos y estadounidenses, para espías, para escritores, para empresarios. Está cerca la Casa Blanca, la película esta mítica, que el ambiente podía haberse armado, si no en Casablanca, que es donde se realiza la acción, podía haberse perfectamente en Tánger. Bien, la ciudad está actualmente
en proceso de rápido desarrollo y de modernización. Los proyectos incluyen nuevos proyectos turísticos a lo largo de la abadía, un moderno distrito de negocios llamado Centro de Tánger, una nueva terminal del aeropuerto y un nuevo estadio de fútbol. Lo de fútbol les encanta, ¿eh? O sea, la pasión con que siguen la liga de nuestro país es algo que no... Y tienen bueno, de vez en cuando ya están pasando chicos a formar parte de nuestros equipos de fútbol, pero ahí es pasión desmedida. Y también la economía de Tánger se beneficiará enormemente del gran puerto de Tánger-Med, que es una enormidad. Yo lo vi de lejos, claro, si no vas a cosas de negocios o de esto, tampoco vas a ir a ver un puerto, pero yo lo que vi por fuera tardábamos kilómetros y kilómetros en sobrepasarlo. El antiguo nombre era Tingi. Los griegos más tarde afirmaron que Tingis provenía del griego y se supone que podía significar algo parecido a donde se apoya la bóveda del cielo. En latín se mantuvo Tingis y se convirtió después en portugués, en español, en francés y en inglés con la denominación siempre de Tánger. Y el nombre bereberí árabe moderno de la ciudad es Anya. Ellos lo llaman Anya, a Tánger. Tánger fue formalmente conocida como la Colonia Julia Tingi, la colonia juliana del emperador Julio César de Tingis, y también de su elevación a la categoría de colonia durante el Imperio Romano. También se conoce a veces como Bugaz, y con los apodos que tiene muy poéticos de la novia del norte y de la puerta de África. Hacen referencia a su posición en el extremo noroeste de África, cerca de lo que es el estrecho de Gibraltar. Tánger fue fundada como colonia fenicia, posiblemente ya en el siglo X y casi con toda seguridad en el siglo VIII a.C. La mayoría de las tumbas bereberes alrededor de Tánger tenían joyas púnicas en el siglo VI a.C., hablando del abundante comercio en ese momento. Los cartagineses lo desarrollaron con un importante puerto de su imperio en el siglo V a.C. Y la ciudad conserva durante mucho tiempo sus tradiciones fenicias, emitiendo monedas de bronce bajo los reyes mauritanos con escritura púnica y otras bajo los romanos, llevando las cabezas de Augusto y Agripa, y al anverso de la escritura latina, pero con una imagen del dios cananeo Baal en el inverso. Los griegos conocían esta ciudad como Tingis y con alguna modificación registran las leyendas bereberes de su fundación. Supuestamente, Tingis, hija de Atlas y viuda de Anteus, dormió con Hércules y le dio el hijo Sifas. Después de la muerte de Tingis, Sifas fundó el puerto y lo nombró en su honor. El gigantesco esqueleto y la tumba de Anteus eran atracciones turísticas para los visitantes antiguos, y las cuevas de Hércules, donde supuestamente descansó en el Cabo Espartel durante sus labores, siguen siendo aún hoy un enclave visitable. Tingis quedó bajo el control aliado romano de Mauritania durante las guerras púnicas. Sertorius, en su guerra contra el régimen de Sula de Roma, tomó y retuvo a Tingis durante varios años en los años 70 a.C. Posteriormente fue devuelta a los mauritanias, que se estableció como una ciudad libre republicana durante el reinado de Bocchus en el 38 a.C. Tingis recibió ciertos privilegios municipales bajo Augusto y se convirtió en una colonia romana bajo Claudio, quien la convirtió en la capital provincial de Mauritania Tingitana. Bajo las reformas de Diocleciano se convirtió en la sede del gobernador de Tingitana. Al mismo tiempo, la propia provincia se redujo a poco más que los puertos a lo largo de la costa y debido a la gran persecución, Tingis también fue el escenario de los martirios por decapitación de los santos Marcelo y Casiano en el año 298. Y Tingis siguió siendo el asentamiento más grande de su provincia
en el siglo IV y fue muy desarrollado urbanísticamente. Llamados por el conde Bonifacio, que incluso había organizado su paso, los vándalos arrianos, acompañados por los alanos, gente y ejército, unas 80.000 personas, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 429 y a cambio de la promesa de dar apoyo militar como mercenarios. Muy pronto llegaron a desacuerdos con Bonifacio de Ceuta, vencen a los romanos y se asientan alrededor de Tánger y Ceuta, pero prefieren ampliar las conquistas a lo que se convertirá el reino vándalo africano, norte y este de Argelia y Túnez hoy. Justiniano conquista también la ciudad a principios del siglo VI, ya después de Cristo, y está ya unida al Imperio Bizantino y sufre pronto los ataques visigodos desde el sur de España. El general Musa ibn Naqair, gobernador del Magreb al servicio de los omeyas de Damasco, está interesado en Tánger por su posición estratégica y es a partir de aquí, en el año 711, cuando comienza la conquista de España por las tropas de Tarik ibn Ziyad, un teniente de Ibn Ojair, a quien Gibraltar debe su nombre de Dejel Tarik o Hit al-Tarik, en la montaña del Tarik. Durante los próximos 5 siglos, diferentes dinastías compiten por la soberanía de Tánger. Los idrises de Fez, los omeyas de Córdoba, se enfrentan por su dominio durante más de un siglo. A mediados del siglo X, los ifrenides, los mogravíes, los fatimíes y los zaridíes extienden su autoridad sobre la zona. En 1075, los almorávides se convierten en los gobernantes hasta 1149, cuando la ciudad pasa a los almohades y se volvería al control de los hafsides de Túnez antes de convertirse en posición mariniz en el año 1274. Para acompañar a todo esto podemos visitar muy bien los vestigios del Alcázar, en la parte alta de la casa, que es verdaderamente muy interesante y que nos traslada a estos momentos y a estos eventos. Después de 3 intentos, los portugueses lo tomaron en 1471 y lo vendieron a Inglaterra en 1661 como una dote por Catalina de Braganza, a su esposo Carlos II de Inglaterra. En el momento en que Tánger todavía era una ciudad portuguesa, estaba a la cabeza del dominio colonial portugués de Marruecos. A partir del año 1679, Mulay Ismail, sultán del imperio Seri al-Okub, emprende el asedio de la colonia inglesa de Tánger, que fue abandonada en 1684 por decisión de Carlos II, estimando que la ocupación de las tropas inglesas era inútil y demasiado costosas. En el siglo XVIII la ciudad se convirtió en la capital diplomática del imperio serifián y una de las sedes de representación extranjera acreditadas ante el sultán. Estados Unidos abrió en 1821 lo que se convertiría en su consulado permanente más antiguo del mundo. La flota francesa, comandada por el príncipe Joinville, bombardeó la ciudad en 1844 en represalia por el apoyo a Marruecos al emir argelino Abdelkader y desmanteló las fortificaciones. Las rivalidades europeas por el control de la ciudad, puerta abierta en Marruecos, comienzan a finales del siglo XIX. Francia, España, Reino Unido y Alemania están multiplicando misiones diplomáticas, comerciales y militares para colocar sus peones, colocando a la ciudad en el centro de sus rivalidades internacionales. En 1880, la Conferencia de Madrid intenta definir las relaciones entre las grandes potencias de Marruecos, impulsado por el canciller Bulov, quien escucha claramente que Alemania no será dejada de lado y que Francia no puede cambiar el estado político de Marruecos sin la autorización de una nueva conferencia internacional. Guillem desembarca el 31 de marzo de 1905 desde el yate imperial Hatzolem I hasta Tánger durante unas horas y denuncia, tras una entrevista con el tío del sultán,
los planes franceses y españoles sobre Marruecos, lo que provocará una crisis diplomática, la crisis de Tánger. En 1906, la Conferencia de Algeciras redefinió la posición de todos en África, reconociendo la independencia del sultán y afirmando la igualdad de todos los signatarios en el campo económico. En 1923, las negociaciones condujeron a una zona internacional libre de derechos de aduana. El 24 de julio de 1925, el Estado definitivo de Tánger está firmado por el Reino Unido, España, Bélgica, los Países Bajos, Estados Unidos, Portugal, la Unión Soviética y Francia, a la que Italia se unirá un poco más tarde. Tras los acuerdos, la ciudad ordenó su autonomía financiera, estaba dotada de una administración internacional, en particular tenía una asamblea legislativa compuesta por 17 funcionarios públicos internacionales, 4 franceses, 4 españoles, 3 británicos, 2 italianos, un estadounidense, un belga, un holandés, un portugués, designados por sus respectivos cónsules, y 9 marroquíes, 6 musulmanes y 3 israelitas, 3 judíos. El sultán mandaba en un mandó, un responsable de promulgar los textos legislativos y cumplir las funciones como pachá. Yo, para empezar el recorrido de esta maravillosa ciudad, nada mejor que empezar por una de sus calles principales, por el Boulevard Pasteur. Es un inicio que nos encontramos allí con la Plaza del Faro, también Plaza de los Perezosos, como la definen, donde se encuentran varios cañones de origen portugués, y esta plaza tiene unas bonitas pistas que nos permiten contemplar Tarifa, pero siempre sus cañones apuntando a los nuestros, aunque fueran portugueses. Seguimos con la historia, y en junio de 1940, después de la derrota francesa contra las ofensivas por las ofensivas de la Wehrmacht, las tropas españolas de Franco ocupan Tánger e imponen en marzo de 1941 la instalación del cónsul del Tercer Reich en el barrio de Mendubia, donde ondeaba la bandera nazi, que eso fue verdadera humillación para este trozo de Marruecos en la actualidad. En marzo de 1944, España evacuó a los alemanes de Mendubia bajo la presión de los aliados, antes de retirarlos a todos el 9 de octubre de 1945. Y de esta manera recuperó otra vez el estatus internacional. Entre el año 1939 y el año 1950, Tánger vio triplicarse su población y llegar incluso a tener más de 150.000 habitantes. El 10 de abril del año 1947, el sultán Mohamed V, acompañado por el príncipe heredero Muley Hassan, el futuro Hassan II, que muchos lo hemos conocido vivo y gobernando, pues pronuncia en Tánger el primer discurso que se refiere a un Marruecos unido e independiente y unido como nación árabe. Y en el año 1956, con la independencia de Marruecos, la conferencia de Fedala, del 8 al 29 de octubre, hace de Tánger un territorio más de Marruecos. Una carta real mantiene la libertad de intercambio y comercio hasta 1960, cuando el gobierno marroquí abolió los beneficios fiscales y donde Tánger se encuentra con un estatus idéntico a las otras ciudades del reino. Para evitar una importante fuga de capitales, el puerto de Tánger tuvo y tiene en la actualidad una zona franca, y la ciudad ha experimentado un desarrollo desde la década del 2000, del año 2000. Y también, como desde los innumerables rincones de Tánger, os recomiendo también visitar lo que es la librería des Colons, de los colonos. Durante la Segunda Guerra Mundial, toda una generación de escritores estadounidenses y franceses hicieron de Tánger su ciudad de residencia.
naciendo en el año 1949 la librería des Colonnes, dirigida por una familia de entusiastas de la literatura belga, la familia Gueroffi. Esta librería pronto se convirtió en crisol de la escena literaria de Tánger, puente de las artes, las culturas, y esta acogió la primera exposición del artista Hamed Yacoubi, primer artista marroquí que ha tenido una influencia internacional, y también fue refugio y lugar literario favorito de muchos de los principales autores de la Beat Generation, quien vienen a encontrar la inspiración, hacen reuniones y difunden sus ideas a un público internacional, tanto como los libros de esta en idiomas como el francés, inglés, español, árabe, como Paul Bobles, que la utilizaba como apartado de correos, siendo Mohamed Choukri un auxilio de la sala de lectura. Ya Bourget escribió su obra principal en esta ciudad, y Tennessee Williams, y Paul Morand, y Jean Genet, y Margarita Yourcenar, y Jacques Querog, Juan Goytisolo, en un espacio de libertad, que era donde se permitían la publicación de libros antifranquistas. Antifranquistas de aquella época, claro. En la actualidad sigue siendo un lugar de paso y encuentro de grandes hombres de la literatura. El premio Nobel Amin Malouf, el escritor de viajes John Hopkins, Mohamed Mravet, Abdel Tahia, gracias a la dirección desde el año 2004 de Simon Peter, escritor de origen francés, ha ampliado el negocio con ediciones en libro de autores principalmente marroquíes. Acompaña este enclave el dinamismo cultural marroquí y la editorial tiene como objetivo publicar siempre literatura árabe y francesa que destaquen la creación y el dinamismo de Tánger, de Marruecos y del Mediterráneo. Camino de la Medina, emblemático frente a la Maison de France, está el Café de París. Y junto a él, según nuestro amigo Alex, que nos acompañó y nos acompañará en este relato, en el mejor punto para cambiar la moneda, porque ya sabéis que no en todas las casas de cambio se cambia igual. Esto nos lleva a la Plaza 9 de Abril, que es una de las más importantes de la ciudad de Tánger. Es el punto clave de la ciudad, ya que aquí se accede directamente a la Medina mediante la puerta de Bab al-Fas. La fecha del 9 de abril de 1947, como os he dicho, corresponde con la visita del rey Mohamed V, abuelo del actual rey de Marruecos, que promulgó a las ciudades del norte la independencia de estas provincias y la unificación del reino. En el interior la plaza presenta una serie de elementos como bancos y también una fuente en la zona central que le hace un poco característica y que da frescura a este lugar con sus grandes palmeras. Y a partir de esta plaza se puede ir diferenciando a lugares dentro de Tánger, como puede ser el famoso Gran Zoco, que es uno de los alicientes para todos los visitantes, y además los visitantes que tengan tiempo se encuentran como algunas de las terrazas donde podrán tomar pues deliciosos tés o cualquier otra bebida o aperitivo para aprovechar la jornada. Además se encuentra una mezquita en esta zona con su respectivo minarete, así como algunos buenos restaurantes. El Zoco de la Medina es una visita obligada a Tánger, el Gran Zoco, que está situado en el centro de la ciudad. Hasta hace algún tiempo todavía se veían en él encantadores de serpientes, músicos y narradores de historias que le daban un aire tradicional y pintoresco. Ya no. Tristemente os voy a quitar la ilusión. Y en la actualidad sigue siendo bullicioso y concurrido, pero es más bien un lugar de encuentro y un buen punto de partida para realizar un recorrido por la ciudad. Su nombre Zoco significa mercado, y aunque el Gran Zoco de Tánger ya no es estrictamente un mercado, todavía se encuentran en él pues muchos puestos de frutas, otros que venden artículos de segunda mano y también artistas y artesanos
que nos venden sus productos. Y el Gran Zoco tiene además otros motivos de atracción para los viajeros y visitantes que llegan a Tánger. Por su situación, como os digo, en el centro de la ciudad, es donde también te llevan los medios de transporte a la plaza que os he dicho, es donde se encuentran los taxis que buscan pasajeros y turistas y los visitantes que deseen viajar, y a veces puede parecer que todo está en un descontrol. Sin embargo, pronto te das cuenta que es un comportamiento normal para lo que es el tráfico y para lo que es el movimiento en Tánger y en Marruecos. Y hasta aquí nos ha traído hoy nuestra primera parte de nuestra visita y nuestro recorrido por la historia de Tánger, la puerta de Marruecos, por el cual iremos continuando. Me llevó a Marruecos el viaje de estudios, me llevó a Ceuta y a la otra parte del estrecho, pero también muy cercana. Y al final os he podido, de la mano de mi voz y de lo que son mis recuerdos y la información que os puedo aportar, os he acercado un poco más a Tánger. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.